Bienvenidos a The Deep Dive. Gracias, es un placer estar aquí. Hoy nos sumergimos en la economía brasileña. Con Lula de vuelta en el poder, las fuentes que nos has proporcionado pintan un panorama, digamos, interesante. Lula promete aumentar el gasto social para combatir la pobreza. Ajá. Pero al mismo tiempo, el real brasileño está en caída libre. Encima de eso, la inflación está en aumento. Es como si estuviéramos viendo una repetición de la historia, ¿no? Lo que realmente me fascina aquí es precisamente ese contexto histórico. Porque, ya sabes, hemos visto esto antes, tanto con Lula como con Dilma Rousseff, su sucesora. Claro. ¿Recuerdas aquel auge de las materias primas? ¿Sí? El que en su momento pareció una bendición, pero que en realidad estaba ocultando problemas estructurales más profundos. Exacto. Parece que esos pollitos ahora están volviendo a casa a Roost. Sí, el pasado siempre encuentra la manera de alcanzarnos. Y una de las fuentes menciona que el real brasileño está en mínimos históricos frente al dólar. Y para empeorar las cosas, el Banco Central está vendiendo dólares como si no hubiera un mañana. Y eso, generalmente debilita aún más la moneda. Es cierto. Esto me recuerda mucho al periodo anterior de Lula, ¿no? Cuando, se benefició enormemente de aquel auge petrolero. Totalmente. Ese flujo masivo de dólares durante el auge petrolero creó una falsa sensación de prosperidad, ¿verdad? Y enmascaró problemas más profundos dentro de la economía brasileña. Cuando el auge terminó bajo Rousseff, esos problemas se hicieron evidentes. Claro. Y la situación para el real se volvió, digamos que catastrófica. ¿Cómo construir un castillo de naipes? Exacto. En algún momento tenía que derrumbarse. Entonces la pregunta es, ¿qué hará Lula esta vez? Ajá. ¿Habrá aprendido de los errores del pasado? Bueno, ha presentado un plan fiscal Ajá. que promete, y esto es importante, un presupuesto equilibrado para 2025. Suena ambicioso. Suena muy ambicioso. Pero, como siempre, hay que mirar la letra pequeña. Claro. Este plan implica aumentar los impuestos. A los que más ganan, sí. Pero al mismo tiempo, exime a una gran parte de la población de esos mismos aumentos. Muchos analistas, y esto es clave, dudan que los ingresos proyectados de estos aumentos de impuestos se materialicen realmente. O sea, tenemos un plan basado en proyecciones de ingresos cuestionables. ¿Sí? Y además, un historial de gestión económica. Bueno, digamos que dudosa. No pinta muy bien, ¿no? No, la verdad es que no. ¿Y cómo ha reaccionado el mercado a todo esto? Bueno, el Financial Times, y esto es preocupante, informa que el déficit presupuestario de Brasil se ha duplicado desde que Lula asumió el cargo el año pasado, ¡Wow! alcanzando una cifra, prepárate, del 9.3% del PIB. ¡Caray! Esta falta de credibilidad fiscal ha ejercido una presión inmensa sobre el real. Los inversionistas, y esto es una señal de alarma, se están deshaciendo de los bonos brasileños, lo que alimenta aún más la caída de la moneda. Esto pintó un panorama bastante preocupante. Y me imagino que todo esto debe estar afectando la vida del brasileño promedio. ¿Cómo se están sintiendo estos temblores económicos en su día a día? Claro, la cosa es que un real en caída libre, pues significa que las importaciones se vuelven más caras. Claro. Y eso lleva a, no sé si lo has adivinado ya, una inflación descontrolada. La pesadilla de cualquier economía. Exacto. Y esto, por supuesto, erosiona el poder adquisitivo de los brasileños, especialmente de aquellos que ya estaban luchando para llegar a fin de mes. Claro. Se convierte en un círculo vicioso. La alta inflación obliga al Banco Central a mantener las tasas de interés altas. Ajá. Y eso, a su vez, frena el crecimiento económico. Algunos expertos, y esto es lo que más me preocupa, predicen un estancamiento para Brasil en 2025. Un panorama bastante desalentador. Una de las fuentes menciona algo que me ha llamado mucho la atención. Dice que las políticas socialistas de la izquierda solo parecen funcionar cuando son financiadas con el dinero de otros. Hay algo de cierto en esa afirmación. Lo que me parece interesante es el patrón que vemos en países que experimentan con políticas económicas socialistas. A menudo dependen mucho de factores externos o de bonanzas repentinas, como el auge petrolero de Brasil, para financiar sus programas sociales. Sin estos apoyos externos, el modelo muchas veces se derrumba. Claro. Bajo el peso del aumento del gasto, la inflación y la disminución del valor de la moneda. Parece que Lula intenta caminar por la cuerda floja, pero con un viento en contra bastante fuerte. Podrá equilibrar el gasto social con una gestión económica responsable. La clave para entender la viabilidad del plan de Lula está en los detalles. Él propone aumentar los impuestos a los que más ganan, sí, Ajá. pero también exime a una gran parte de la población.
Esto puede ser popular a corto plazo, Claro. pero genera muchas dudas sobre si realmente podrá generar los ingresos necesarios para financiar el gasto social que propone. Claro, la pregunta es si esos ingresos proyectados se materializarán o si se quedarán en simples promesas. ¿Podrías darnos más detalles sobre los puntos específicos del plan fiscal de Lula? ¿A qué tasas impositivas se refiere? Claro. ¿Y qué grupos de ingresos están exentos? Con gusto. El plan de Lula propone aumentar el impuesto a la renta para aquellos que ganan más de 10,000 reales al mes, estableciendo un nuevo tramo impositivo con una tasa del 30%. Adicionalmente, se planea aumentar el impuesto a las empresas, incrementándolo del 15% al 18%. Sin embargo, se excluye de estos aumentos a una parte considerable de la población, aquellos que ganan menos de 5,000 reales al mes. Este grupo, que representa una gran parte del electorado de Lula, no verá ningún cambio en su carga impositiva. Entiendo. Entonces, Lula apuesta que los ingresos adicionales provenientes de los sectores de mayores ingresos serán suficientes para financiar los programas sociales. Exacto. Pero no existe el riesgo de que estos aumentos impositivos desincentiven la inversión Por supuesto. y terminen afectando negativamente al crecimiento económico. Ese es precisamente uno de los puntos de mayor debate. Los críticos del plan argumentan que aumentar la carga impositiva a empresas e individuos de altos ingresos puede desincentivar la inversión, la creación de empleo y, en última instancia, frenar el crecimiento económico. Argumentan que una mejor estrategia sería enfocarse en reducir el gasto público y crear un entorno más favorable para la inversión privada. Claro, es una visión que prioriza la eficiencia del mercado y la reducción del papel del Estado en la economía. Pero, ¿cómo se concilia esa visión con la necesidad de atender las demandas sociales y reducir la desigualdad, que son, al fin y al cabo, los pilares del programa de Lula? Esa es la gran encrucijada que enfrenta Lula. Por un lado, la presión de cumplir con sus promesas de campaña y atender las necesidades de los sectores más vulnerables de la población. Por otro lado, debe ser consciente de las limitaciones económicas y evitar medidas que puedan desestabilizar aún más la situación. En una de las fuentes se menciona el término credibilidad fiscal. ¿Podrías explicar qué significa? ¿Y por qué es tan importante en ese contexto? Con gusto. La credibilidad fiscal se refiere a la confianza que tienen los mercados e inversionistas en la capacidad de un gobierno para administrar sus finanzas de manera responsable y cumplir con sus compromisos de deuda. En el caso de Brasil, la falta de credibilidad fiscal, evidenciada por el creciente déficit presupuestario y la incertidumbre sobre el plan de Lula, genera dudas sobre la capacidad del gobierno para controlar la inflación y estabilizar la economía. Lo que a su vez afecta la confianza de los inversores y la cotización de real. Es un círculo vicioso. Hablando de los inversores, ¿cómo se explica la venta masiva de bonos brasileños que mencionaba una de las fuentes? ¿Y qué implicaciones tiene esto para la economía? La venta masiva de bonos es una señal clara de la pérdida de confianza de los inversores en la economía brasileña. Los bonos son instrumentos de deuda que los gobiernos emiten para financiarse. Cuando los inversores compran bonos, están esencialmente prestando dinero al gobierno con la expectativa de recibir un retorno sobre su inversión. Sin embargo, cuando la confianza en la economía se debilita, los inversores tienden a vender sus bonos, lo que aumenta la oferta y disminuye su precio. Este fenómeno, conocido como aumento del rendimiento de los bonos, refleja un mayor riesgo asociado a la inversión en Brasil y encarece el costo de financiamiento para el gobierno. Entiendo. Es como si los inversionistas estuvieran diciendo, no estamos seguros de que Brasil pueda pagar sus deudas, así que mejor retiramos nuestro dinero. Exactamente. Esto, por supuesto, agrava la situación del real y dificulta la recuperación económica. Exacto. La pérdida de confianza de los inversores y la fuga de capitales son síntomas preocupantes de una economía en problemas. Si Brasil no logra recuperar la credibilidad fiscal y generar confianza en su capacidad para manejar la situación, se enfrenta a un panorama económico aún más complicado. Y todo esto en un contexto global marcado por la incertidumbre. La guerra en Ucrania, la inflación global, el aumento de las tasas de interés en los países desarrollados son factores que sin duda también están afectando a la economía brasileña. Sin duda, el contexto internacional juega un papel importante. La economía global se encuentra en un momento de gran incertidumbre y Brasil, como país emergente, es particularmente vulnerable a las fluctuaciones del mercado internacional. Volviendo al tema del impacto en la vida cotidiana de los brasileños, una de las fuentes menciona que la devaluación del real encarece las importaciones. ¿Podrías explicar cómo esto se traduce en una inflación más alta? Claro. ¿Y cómo afecta el bolsillo del ciudadano promedio? Claro. Brasil depende en gran medida de las importaciones para una amplia gama de productos, desde alimentos y combustibles hasta bienes de consumo y tecnología.
Cuando el real se devalúa frente al dólar, el costo de importar estos productos aumenta, lo que se traduce en precios más altos para los consumidores. Entonces, si el precio del pan, la gasolina o los electrodomésticos sube, el poder adquisitivo de la familia se reduce, Exactamente. especialmente para aquellos que ya viven al límite de sus posibilidades. Exacto. La inflación erosiona el poder adquisitivo de los salarios y ahorros, lo que significa que las personas pueden comprar menos bienes y servicios con la misma cantidad de dinero. Esto afecta especialmente a los sectores de menores ingresos, que destinan una mayor proporción de sus ingresos a la compra de bienes básicos. Y para complicar aún más las cosas, el Banco Central se vio obligado a subir las tasas de interés para intentar controlar la inflación. Pero esto, a su vez, encarece el crédito y frena la inversión, lo que termina afectando al crecimiento económico. Exacto, es un dilema complejo para el Banco Central. Si mantiene las tasas de interés bajas, corre el riesgo de que la inflación se descontrole aún más. Pero si la sube demasiado, puede asfixiar la economía y provocar una recesión. En una de las fuentes se mencionan algunas proyecciones económicas que pronostican un estancamiento para Brasil en 2025. ¿Qué tan confiables son estas proyecciones? ¿Y qué factores podrían influir en la evolución de la economía en los próximos años? Las proyecciones económicas son herramientas útiles para analizar las tendencias, pero siempre hay que tomarlas con cautela. El futuro de la economía brasileña dependerá de una serie de factores, incluyendo la evolución del contexto internacional, la capacidad del gobierno para controlar la inflación y recuperar la credibilidad fiscal y la respuesta del sector privado a las políticas implementadas. En una de las fuentes se utiliza una analogía bastante gráfica para describir la situación del real brasileño, comparando su caída con la destrucción de la moneda. Si bien es importante evitar el sensacionalismo, esta analogía nos recuerda la gravedad de una devaluación rápida de la moneda. Sí, y el impacto real que esto puede tener en la vida de las personas. Es cierto. Cuando una moneda se devalúa rápidamente, pierde valor frente a otras monedas, lo que encarece las importaciones, reduce el poder adquisitivo de los salarios y ahorros, y genera incertidumbre e inestabilidad económica. Es importante que nuestros oyentes entiendan que estos no son solo conceptos abstractos, sino que tienen consecuencias tangibles en la vida de millones de personas. Imagínate que tus ahorros de toda la vida, tu salario, tu capacidad para comprar los bienes básicos que necesitas, de repente pierden valor. Esa es la realidad que muchos brasileños están enfrentando con la devaluación del real. Exactamente. Detrás de las cifras económicas hay historias humanas, familias que luchan por llegar a fin de mes, personas que ven cómo sus sueños y aspiraciones se ven truncados por la inestabilidad económica. La fuente también señala que el actual enfoque fiscal de Lula parece ser una repetición de sus políticas anteriores, que a la larga condujeron a la inestabilidad económica. ¿Hasta qué punto es válida esta comparación? ¿Y qué factores podrían ser diferentes en esta ocasión? Es cierto que existen paralelismos entre el actual contexto económico y el que enfrentó Lula durante su primer mandato. En ambos casos se observa un aumento del gasto social, una devaluación de la moneda y un incremento de la inflación. Sin embargo, también hay diferencias importantes. En primer lugar, el contexto internacional es muy diferente. En la década de 2000, Brasil se benefició de un auge de las materias primas que impulsó su crecimiento económico. Actualmente, la economía global se encuentra en un momento de mayor incertidumbre, con una inflación globalizada y un menor crecimiento económico. Claro, el auge de las materias primas enmascaró algunos problemas estructurales de la economía brasileña, que ahora se hacen evidentes en un contexto internacional menos favorable. ¿Qué otros factores podrían marcar la diferencia en esta ocasión? Otro factor importante es la experiencia de Lula. Ha aprendido de sus errores del pasado y es consciente de los riesgos de una política económica descontrolada. Además, cuenta con un equipo económico más experimentado y pragmático que en su primer mandato. Es decir, si bien existen similitudes con el pasado, también hay elementos que sugieren que esta vez podría ser diferente. La pregunta es si Lula será capaz de aprovechar su experiencia, adaptarse al nuevo contexto internacional y tomar las decisiones necesarias para evitar una crisis económica. Exactamente. El éxito o fracaso del gobierno de Lula dependerá en gran medida de su capacidad para conciliar sus promesas de justicia social con una gestión económica responsable. Una de las fuentes se muestra particularmente crítica con el enfoque de Lula, calificándolo como un socialismo que solo funciona con el dinero de otros. Es una crítica bastante dura. ¿Qué hay de cierto en ella? Esta crítica, aunque formulada de forma tajante, apunta a una preocupación legítima sobre la sostenibilidad del modelo económico que propone Lula. La pregunta clave es, ¿de dónde provendrán los recursos para financiar este ambicioso plan de gasto social? Si se basa en un endeudamiento excesivo o en la dependencia de factores externos volátiles,
como el precio de las materias primas, la economía brasileña podría volverse extremadamente vulnerable. Claro, la historia nos ha enseñado que los modelos económicos basados en el gasto sin control o en la dependencia de factores externos suelen ser insostenibles a largo plazo. ¿Qué alternativas propone la fuente para lograr un crecimiento económico sostenible y al mismo tiempo atender las necesidades sociales de la población? La fuente aboga por un enfoque que combine la responsabilidad fiscal con la promoción de la inversión privada y la creación de un entorno favorable para los negocios. Argumentan que la clave para un crecimiento sostenible radica en liberar el potencial del sector privado, generando empleo y riqueza que se traduzcan en mejoras para toda la sociedad. Es decir, en lugar de depender del Estado como principal motor de la economía, se apuesta por crear las condiciones para que la iniciativa privada sea el motor del crecimiento. Pero ¿cómo se garantiza que ese crecimiento beneficia a todos los sectores de la sociedad y no solo a una élite? Ese es precisamente el desafío. Se necesita un modelo que promueva el crecimiento económico, pero que al mismo tiempo establezca mecanismos de redistribución de la riqueza, a través de políticas sociales efectivas, inversión en educación y salud, y la creación de un sistema fiscal justo y progresivo. Es un equilibrio delicado, sin duda, pero si se logra, Brasil podría convertirse en un modelo de desarrollo sostenible e inclusivo. Sin embargo, las fuentes que nos has presentado también reflejan un gran escepticismo sobre la capacidad de Lula para lograr este equilibrio. Señalan que su historial económico no inspira mucha confianza y que sus políticas podrían estar llevando a Brasil por un camino peligroso. Es cierto que el pasado de Lula genera dudas en algunos sectores. Su primer gobierno, si bien logró avances en la reducción de la pobreza, también estuvo marcado por escándalos de corrupción y una gestión económica que algunos consideran imprudente. Entonces, la gran pregunta es, ¿ha aprendido Lula de sus errores del pasado? ¿Está realmente dispuesto a tomar las decisiones difíciles que se necesitan para garantizar la estabilidad económica y el progreso social de Brasil? Esa es la incógnita que solo el tiempo podrá resolver. Lo que está claro es que Brasil se encuentra en un momento crucial y las decisiones que se tomen en los próximos meses tendrán un impacto decisivo en su futuro. Bueno, parece que nos quedamos con más preguntas que respuestas. Pero eso es lo que hace que la economía sea tan fascinante, ¿no? Siempre hay algo nuevo que aprender y analizar. Totalmente. Y en el caso de Brasil, la situación es particularmente dinámica e impredecible. Habrá que seguir de cerca los acontecimientos y ver cómo se desarrolla esta historia. Muchas gracias por tu tiempo y por compartir tu conocimiento con nosotros. Ha sido una conversación muy enriquecedora. El placer ha sido mío. Espero que nuestros oyentes hayan disfrutado de este deep dive en la economía brasileña y que les haya dado una mejor comprensión de los desafíos y oportunidades que enfrenta este país.